Bueno, buenas noches. Hoy vamos a estar, tuvimos nuevamente un problema para poder grabar la clase mientras la estamos haciendo sincrónica, así que agradezco a las personas que se sumaron y vuelvo a pedir disculpas por ese inconveniente técnico. Vamos a ver si lo podemos resolver. Así que la resolución inmediata fue grabar esta clase para que la puedan tener disponible, así que acá la vamos a estar compartiendo. Hoy vamos a trabajar en esta unidad, que en realidad sigue siendo la unidad 2, que es el acceso al suelo y la vivienda en este 10º encuentro. Vamos a trabajar algunos temas que seguramente ustedes conocen, en algunos casos trabajan habitualmente en términos de gestión o en términos de investigación o en términos de abordaje desde hace un tiempo largo, que son el derecho a la vivienda, algunos indicadores y particularmente la situación de los inquilinos para poder ver esta problemática. En ese marco, la valoración inmobiliaria y la desigualdad en el acceso al suelo, hablar en términos de vivienda es hablar de tierra urbana, de suelo específicamente. Y también vamos a dedicarle un tiempito a hablar del suelo público como recurso estratégico, no solamente para el desarrollo de respuestas habitacionales, sino para el desarrollo de políticas públicas en general, ¿no? Los barrios populares o las villas, asentamientos o con el nombre que en cada país se le puedan estar indicando, y en ese marco las desigualdades que estas dos dimensiones, el acceso al suelo y a la vivienda, generan y multiplican en nuestros entornos metropolitanos. Cuando hablamos de derecho a la vivienda, siempre nos estamos retrotrayendo a situaciones muy antiguas, desde hace mucho tiempo en los distintos países de Latinoamérica. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho, en la mayoría de los casos, un derecho avalado en las propias constituciones de nuestros países. En el caso de Argentina, eso se planteó originalmente en una constitución que fue la del año 49 y fue luego una constitución que luego se dejó sin efecto, pero que fue específicamente retomada en la reforma del 94 como el Estado garante del ejercicio de ese derecho, ¿no? Digamos que entiendo que es un derecho humano y que de alguna manera el Estado tiene que generar respuestas, estrategias y políticas que lo permitan concretar para los habitantes de su país. En este marco, cuando hablamos de derecho a la ciudad o derecho a un lugar donde vivir, siempre estamos hablando, siempre ponemos una centralidad en la cuestión del acceso a la vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que de alguna manera decimos permite multiplicarse en otros o permite interrelacionarse con otros. Porque si tengo una vivienda adecuada, puedo pensar en términos de inclusión social, puedo pensar en términos de un ejercicio real del derecho a la salud o el derecho a la seguridad climática o algunos otros derechos que tienen que ver incluso con la construcción ciudadana y con la participación. Ahora, cuando hablamos de derecho a la vivienda adecuada es porque estamos hablando de que existe un déficit, digamos, una cantidad enorme de población en nuestras ciudades, en nuestros entornos metropolitanos, de personas que no tienen acceso a una vivienda. Entonces, ¿a quiénes nos referimos con esto de personas que no tienen acceso a una vivienda? Nos estamos refiriendo concretamente a aquellos que no tienen la propiedad, que no tienen una seguridad en la tenencia, que no tienen o que tienen de alguna manera la obligatoriedad de cohabitar con otros grupos familiares para poder resolver esa cosa más básica que es tener un lugar donde vivir. Estamos hablando de déficit cuando también hablamos en términos de déficit cualitativo, es decir, que estamos hablando de un montón de familias que viven en situaciones de enorme precariedad urbano-habitacional y particularmente en viviendas precarias. Y estamos hablando también de que hay una cantidad importante de población que son inquilinos, y esos inquilinos e inquilinas también son digamos, una faceta del déficit habitacional, porque de alguna manera ven cada vez más compleja esa posibilidad de reducir o relacionar en términos adecuados la resolución de la cuestión habitacional con un costo adecuado que pueda pagar en relación a eso y que no interfiera en mi propia habitabilidad o mi propia vida como persona en una sociedad, ¿no? En ese marco, garantizar una vivienda adecuada, de algún modo, permite pensar esto de promover la inclusión social y de mejorar la calidad de vida de la población, cosas que van muy, muy de la mano. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, hablamos siempre de derecho a la vivienda y viceversa en esa construcción. Ahora, una cuestión que tenemos que tener en claro como
estados, como entornos metropolitanos, como gobiernos locales y demás, es que si hay un eje en esa garantía de concretar el acceso a una vivienda adecuada, ese eje está puesto en el lugar de la financiación, es decir, cómo podemos resolver esto en términos de recursos, ¿no? Claramente esa financiación debería ser una prioridad en la agenda global de desarrollo y en ese marco pensar estrategias creativas que permitan resolver esta cuestión, ya sea la asignación de fondos públicos, garantías de crédito, fondos rotatorios, un esquema que en toda América Latina fue y es muy, muy habitual, el fondo rotatorio para, en algunos casos, la construcción de vivienda y en otros casos para el mejoramiento habitacional. Algunas asociaciones público-privadas que en algunos casos estuvieron funcionando, en otros no tanto, pero también es una opción en este sentido. La asignación de inmuebles vacíos, sobre todo en los espacios consolidados de nuestras ciudades, cuántos inmuebles obsoletos existen que podrían ser recuperados para el desarrollo habitacional. El desarrollo de instrumentos de captura de plusvalía es otro de los elementos, cómo hacemos para que esos sectores urbanos que más plusvalía recepcionan puedan ser trasladadas esas plusvalías en términos de recursos para el desarrollo de respuestas habitacionales donde más se lo necesitan, ¿no? Cómo eso se puede plasmar en términos de una política pública. Y otra de las cuestiones que se plantean claramente es la necesidad de integrar estrategias nacionales y subnacionales en este contexto, ¿no? No alcanza con un abordaje de un nivel del Estado u otro. Lo que sí tenemos en claro en todo sentido es que si hay una falta de acceso a la vivienda, esa falta de acceso tiene que ver con una falta de acceso a una financiación adecuada, es decir, no existe en el marco de esas respuestas económicas alguna cuestión que tiene que ver con garantizar el acceso a todas y todos de una oferta adecuada de vivienda. Y esta falta de acceso a financiación de alguna manera está perpetuando y multiplicando ciclos de pobreza urbana y de exclusión. Eso lo vamos a estar viendo en casi todas las ciudades de la región. Ahí Ana Claudia Rosbach, que es la actual subsecretaria general de las Naciones Unidas y es directora ejecutiva de Naciones Unidas Habitat, plantea una cuestión que me parece que es bastante central y que tiene que ver con este seminario que estamos desarrollando. Ella dice, todo empieza por casa, todo empieza en casa y por extensión en nuestros barrios, comunidades y ciudades. Dice, las ciudades no solo son el escenario en el que habitamos, son protagonistas en la construcción de futuros más justos, inclusivos y sostenibles. Desde mi experiencia creo que es a nivel local donde pueden florecer las transformaciones más estructurales siempre que estén respaldadas por políticas públicas sólidas, financiación adecuada y una visión compartida de bienestar colectivo. Esto va a ser este planteo que hace la directora de Naciones Unidas Habitat puede ser más próxima o menos próxima según el país al que pertenezcamos. En Argentina, por ejemplo, hay una larga tradición de intervención en políticas habitacionales protagonizadas por el Estado Nacional, porque como digo, el derecho a la vivienda es un derecho que se plasmó en nuestra Constitución Nacional desde hace mucho tiempo. Ahora, también existen ámbitos provinciales que llevan adelante políticas específicas de desarrollo habitacional y en general los municipios lo que hacen es gestionar ante la provincia o ante la nación respuestas habitacionales en este marco. Me parece que lo que la directora de Hábitat está planteando es de alguna manera tratar de articular esos distintos niveles del Estado y tratar de ver cómo también desde el ámbito local podemos proponer o podemos promover algunos cambios en términos de políticas, de normativas, por ejemplo, concretamente esto de la recuperación de plusvalía que recién decíamos, o de la utilización de inmuebles obsoletos, son normas de alcance claramente local que podrían contribuir con financiamiento, junto con el financiamiento provincial y con el financiamiento nacional, a multiplicar las estrategias de intervención habitacional en nuestras ciudades, ¿no? Pero de alguna manera esta cuestión es lo que me parece que termina siendo una demanda grande en todo el territorio de la región. Ahí hay una fotito que aparece y dice, aquí podía morar gente. Esto está escrito en portugués, en una fachada de una vivienda en Salvador de Bahía. En realidad no es una vivienda, es una vivienda que está tapiada en el centro histórico
en el Pelugriño y que claramente hay una organización social que está demandando que esos inmuebles obsoletos se conviertan y vacíos se conviertan en espacios para el desarrollo habitacional donde más se lo necesita, ¿no? Acá hay algunos indicadores que quería compartir y que tienen que ver con esto del costo de la vivienda y el costo de la ciudad. ¿Por qué? Porque en general la adquisición de una vivienda significa para una familia cualquiera en el contexto de nuestra región, digamos, un aporte enorme que no solamente en términos de recursos, sino también en términos de tiempo desarrollan. Acá hay un esquemita que me parece que es bien claro en ese sentido, que son la cantidad de meses de ingreso laboral promedio para comprar un metro cuadrado de un valor mediano de vivienda, en este caso pensando en un departamento de 50 metros cuadrados en Buenos Aires, ¿no? El indicador más grande es el de la Ciudad de México con 4,5. El más chiquitito es el de Quito con 0,9 y en el medio tenemos ahí una cosa bastante a la par entre Santiago, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Montevideo, con pequeñas divergencias en ese sentido. Pero fundamentalmente me está diciendo que una persona con un ingreso medio que ahorra el 30% de su sueldo necesita casi 40 años para comprar un departamento de 50 metros cuadrados en Buenos Aires. Y necesita mucho más que eso para comprarlo en Santiago y muchísimo más que eso para comprarlo en Ciudad de México. Esto hace que claramente esa relación que estamos planteando se vuelva una cosa bastante difícil de poder concretar, ¿no? Para cualquier familia de ingresos medios, ni hablar de los de menores recursos en nuestras ciudades. ¿Qué pasa con el crédito hipotecario también? En marco de todo esto, el promedio de América Latina es del 8% en general, miren lo que es la media y dónde están nuestros países respecto de esa media. El promedio del crédito hipotecario en Europa es de un 37%, el promedio en relación a la base crediticia general es del 70% en Norteamérica, ¿no? Entonces, estamos hablando también ahí de una relación bastante asimétrica. Esto también tiene que ver con los procesos de regularización dominial. Los créditos hipotecarios implican la hipoteca de un terreno específicamente, entonces hay una ausencia significativa en América Latina de procesos de regularización de dominio porque tenemos una gran informalidad en ese sentido que seguramente tiene que ver con el desarrollo de estos indicadores. Ahora, ¿qué pasa con esta cosa que es básica, ¿no? Seguramente muchos de lo que hoy estamos viendo o participando de esta grabación, alquilamos para poder estar teniendo un lugar donde vivir cada día. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje del ingreso familiar que necesitamos para poder cubrir ese alquiler de la vivienda y de los servicios básicos en cada uno de los países de Argentina, en cada uno de los países de América Latina? Destaco lo de Argentina porque en realidad esto son unos gráficos que presentaron el año pasado la gente de la CAF, del Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe, y para el caso concreto argentino estos indicadores subieron bastante más en los últimos meses de lo que estamos transitando del año 2025. Pero lo traemos igual para poder ponerlo como parámetro. Perdón. Veamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, el 36% de los ingresos familiares se destinan al alquiler y un 10% a el desarrollo de servicios básicos, ¿no? En el caso de, veamos, un intermedio que podría ser Argentina, el 23% al alquiler, un 8% a los servicios básicos. Ahora lo vamos a ver concretamente con un caso en Argentina para que vean que eso está un poquito desfasado en sí mismo. Y tenemos algunas otras cuestiones. Bolivia, por ejemplo, un 15% el alquiler, un 3% los servicios en general. Acá, por supuesto, tiene mucho que ver qué pasa con los servicios básicos y quiénes prestan esos servicios, si son empresas públicas, si son empresas privadas, cómo es esa situación, si existe o no existe alguna cuestión vinculada a tarifas sociales en ese marco y demás, ¿no? Pero bueno, son indicadores generales que lo que están planteando justamente es una fuerte presencia del gasto familiar aplicado al pago del alquiler y de los servicios básicos.
Acá, bueno, podemos ampliar un poquito más en relación a los quintiles y cómo eso de alguna manera se relaciona con los sectores de mayor y de menor poder adquisitivo y cómo esto siempre está en detrimento del que menos tiene, ¿no? Ahí Natalia Kosakov, que es otro de los textos que estuvimos proponiendo para el desarrollo de esta parte del seminario, trabaja muy puntualmente, bueno, el caso sobre todo de Ciudad de Buenos Aires y el análisis de la cuestión de los hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y bueno, lo que está planteando es esto, que debería ser un tema prioritario en la agenda pública. El alquiler es cada vez más una estrategia residencial que despliegan los hogares para acceder a un lugar donde residir, digamos, entonces se vuelve muy notorio en Ciudad de Buenos Aires, justamente por lo que decíamos en las primeras presentaciones, ¿no? Todo lo que necesitábamos para poder comprar un metro cuadrado en las ciudades de nuestra región, ¿no? ¿Qué dice su investigación? Que fundamentalmente son los hogares pertenecientes a estratos medios y bajos los que son inquilinos y la mayoría son estratos intermedios en función de sus ingresos. Esta cuestión que está planteando la investigadora también va de la mano con el desarrollo de investigaciones específicas que hay en relación al alquiler en barrios populares o sectores informales, donde también estos indicadores son altísimos, digamos, respecto de los ingresos familiares y demás. La gran mayoría de los hogares inquilinos tienen jefe de hogar asalariados. Esto se da fundamentalmente por las normas vinculadas a las leyes de alquiler, que demandan recibo de sueldo para poder alquilar, con lo cual tenemos, vuelvo a decir, un gran crecimiento de la informalidad en materia de alquileres, justamente por la imposibilidad de demostrar ingresos con recibos de sueldo y demás en cada uno de estos contextos, ¿no? Por otra parte, hay una cuestión geográfica que está planteando que los hogares inquilinos se concentran muchísimo más en la zona céntrica de la ciudad y esto tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de servicios, con la relación o vinculación al transporte y el lugar de trabajo y demás que se pueden estar plasmando, ¿no? Y ahí vuelve a ser esa relación con la cuestión local que hoy está planteando Ana Claudia Rosbach, que tiene que ver con tener en cuenta que a veces cuando llevamos adelante proyectos de renovación urbana o la creación de algún distrito o pueblo específico, debería concebirse algún tipo de apartado que contemplen instrumentos para el impacto de esas iniciativas que tengan en el valor del suelo y que eso no implique una expulsión de inquilinos, sino todo lo contrario, plantear un proceso de renovación urbana que preserve la presencia de hogares inquilinos en ese sector. Acá hay otro aspecto que está un poquitito más actualizado porque esto es del año, de este año, concretamente de junio del 2025, que lo desarrolla el Centro de Estudios Metropolitanos, pero que de alguna manera está planteando una cosa similar a lo que estábamos diciendo, ¿no? Acá hay una relación de 2,7 entre el alquiler en relación al salario mínimo vital y móvil y en relación a el 2,27 en relación a la jubilación mínima. Es decir, que durante el mes anterior al que se hizo este informe, durante mayo del 2025, se necesitaron 2,7 salarios mínimos para poder alquilar un departamento de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires. Y se necesitaron 2,27 ingresos completos de jubilaciones mínimas para poder hacer lo mismo en relación a una vivienda en la misma ciudad, ¿no? Hay un incremento que se fue dando en materia de alquileres que tuvo que ver coyunturalmente en el caso argentino con con un dejar sin efecto la ley de alquileres y esto significó, digamos, una liberalización del mercado inmobiliario, del mercado de alquileres concretamente, que por lo general promovió, digamos, incrementos que van muy por encima de los incrementos inflacionarios habituales de todos los otros rubros, ¿no? Que un poco lo podemos estar viendo acá. Miren con un ejemplo concreto cómo lo podemos estar reconociendo para ver un poco la gravedad de este asunto cuando hablamos en términos de número, ¿no? Un departamento que en febrero del 2024 se alquilaba a 200.000 pesos, en agosto de 2025, con el proceso de actualización que el índice de locación está planteando,
implica que el monto del alquiler mensual es de 654.000 pesos. Es decir, hay en un componente vinculado a una paridad con el dólar, vinculado a lo que el dólar significaba, o el valor del dólar en febrero y el valor del dólar ahora en agosto. Estamos hablando de un departamento alquilado por $228 en febrero de 2024 y el mismo departamento casi $500 en agosto del 2025. Ahora, ¿qué hacemos con esto cuando lo comparamos con los salarios mínimos? El salario mínimo en febrero era de $254, en agosto es de 235, es decir, en relación al incremento de los últimos meses del valor del dólar, lo que se produce es un retroceso en ese valor medio del salario que hace que necesito más de 2 salarios para poder estar pagando ese alquiler, un poco lo que la investigación anterior estaba planteando. Este es un caso concreto que está hablando de un incremento enorme en el plazo de un poquito más de un año y medio, del 227%, claramente muy por encima de la inflación. Entonces, si tenemos estos números, ¿cómo hacemos para garantizar ese acceso a la vivienda adecuada del que estábamos hablando en principio? Hay otro de los autores que trabaja esta dimensión desde otro lugar, que es Luis Baer. Y en lo que hace es un poquito analizar el mercado del suelo y cómo de alguna manera la construcción de vivienda multifamiliar, en este caso por parte del Estado, en un programa específico que fue el Programa Federal de Vivienda, eh, permitió de alguna manera movilizar un desarrollo inmobiliario que también fue de la mano con un incremento del valor del suelo, fundamentalmente por una ausencia de una política específica que regulara ese mercado de suelo. Estamos hablando concretamente del Plan Federal de Vivienda, desarrollado desde el año 2003 hasta el 2008, ese es el rango que analiza el autor, que si bien está un poquito extemporáneo en el tiempo, lo que nos permite es ver una cantidad de indicadores que en el texto plantea respecto de un plan que luego de la crisis argentina del 2001, que fue una crisis muy profunda, el plan lo que significó o lo que promovió de alguna manera como primer objetivo es la reactivación económica, ¿no? Entonces se puso en funcionamiento el mercado de la construcción y en ese marco esto se multiplicó, es decir, el Estado inyectó recursos en ese territorio a partir de la construcción de la vivienda y este engranaje del mercado de la construcción empezó de alguna manera a multiplicar acciones en todo el territorio nacional que tuvo como contraparte una enorme producción de vivienda que también sirvió para resolver problemas habitacionales, pero el objetivo primero era poner en funcionamiento la economía a partir de esta demanda. La contracara de todo esto, como dice Baer en su texto, es esta ausencia previa de una política que regule el mercado de suelo, con lo cual a medida que este proceso se iba incrementando, también el valor del suelo se iba acrecentando, volviendo más difícil esta multiplicación de procesos en ese marco. ¿Y qué pasó en ese sentido? Que se profundizó el proceso de desigualdad en el acceso al suelo. El crecimiento de villas, de asentamientos, en este momento todavía no le decíamos barrios populares, o de ocupaciones de inmuebles, una cuestión muy habitual en nuestro contexto y en muchos de los países a los que pertenecen quienes cursan este seminario, son algunos síntomas que están vinculados a la posibilidad de un montón de familias de acceder a un lugar donde residir, pero sobre todo de acceder al mercado formal de la tierra y de la vivienda, ¿no? Esta cuestión significó que el empeoramiento de las condiciones de acceso a la vivienda y por lo tanto de acceso y de derecho a la ciudad en la década anterior, en la década de los 90, y que se profundizó en este marco, como estamos diciendo, se hizo en el marco de este plan que fue muy ambicioso, ¿no? Es decir, tenemos ahí hay unos datos que propone el autor, que entre el 2003 y 2008 se construyeron la misma cantidad de soluciones habitacionales que en los 28 años anteriores, es decir, fue muy densa ese nivel de producción, con lo cual podríamos estar diciendo en forma lineal, hubo un Estado presente que construye viviendas, pero sin embargo se incrementó o se profundizó la desigualdad en el acceso al suelo, dice el autor.
¿Por qué? Porque si simultáneamente, dice Luis Baer, no se implementan medidas preventivas que tiendan a regular el precio del suelo, la expansión de la vivienda de interés social o de cualquier otra medida curativa difícilmente pueda contrarrestar los efectos negativos que genera un mercado de suelo desprovisto de una política que lo regule. Esto fue un caso muy, muy notorio en este periodo y que, bueno, se fue profundizando con algunas cuestiones en otros momentos posteriores. ¿Qué propone él para poder revertir esta cuestión? Es decir, ¿cómo no tenemos una política que regula el mercado del suelo? ¿Cómo hacemos para que esto se pueda revertir o tenerlo en cuenta? En principio, él dice articular la política de vivienda y plantea tanto en términos de construcción de vivienda social como de mejoramiento de barrios, una política también muy con mucha historia en nuestro país. Entonces dice articular política de vivienda con producción de lotes con servicios, es decir, generar oferta diversificada en ese sentido. Poder implementar estrategias que tengan que ver con el alquiler social, una política que por lo menos en nuestro país no está demasiado difundida, no está demasiado desarrollada y mucho menos impulsada desde el Estado. Otra cuestión que él veía factible era el castigo tributario, el mantenimiento de propiedad inmueble en estado vacante. Digamos, como todos sabemos, el suelo es el único bien que incrementa su valor, aunque yo como propietario no haga nada en ese sentido. La ciudad lo va haciendo por mí, digo, ¿no? La ciudad va creciendo alrededor de ese terreno que yo tengo vacante y a medida que esa ciudad crece, se desarrolla, a medida que ese estado va llevando infraestructura de servicios y conectividad y una cantidad de cuestiones, mi terreno se va valorizando y yo no hago nada al respecto, pero lo peor es que el Estado no hace nada al respecto para captar esa plusvalía que yo como privado estoy usufructuando sin haber hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, esa propiedad vacante de alguna manera es algo que también el autor está planteando como alternativa en ese contexto. Y otra cuestión que va a ser clave en el proceso siguiente que se dé en Argentina, habla de los inmuebles públicos y privados que hay en el territorio metropolitano. Él los considera recursos estratégicos para mejorar la oferta de vivienda para estratos sociales de medios y bajos recursos en suelo urbano de calidad. Estos inmuebles, y sobre todo los inmuebles que pertenecen al Estado Nacional, van a ser el eje de trabajo en el proceso siguiente, en función, o en el tiempo, en el momento siguiente, en función, fundamentalmente a partir del año 2012, a partir de la creación de dos cosas. En principio, una agencia que administra los bienes del Estado, que se llama AVE, y en segunda instancia la generación de un programa específico que fue el PROCREAR, Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. ¿Por qué las dos cosas van de la mano? Porque una tuvo que ver con reconocer ese valor social, ese carácter estratégico que decía ver de los bienes del Estado y que ahí Reibel Meyer, que es quien estuvo a cargo del AVE en ese momento, lo vuelve a decir con esos términos, el valor social de los bienes del Estado, se pone a disposición para poder generar una resolución a los problemas habitacionales. Es decir, fue el soporte, esos terrenos pertenecían a distintos ámbitos del Estado Nacional y la creación del AVE significó el armado de un paraguas burocrático, técnico, administrativo que permitió hacerse de esos terrenos para ponerlos a disposición para la generación de estrategias habitacionales de distinto origen, distinto índole. El PROCREAR llevó adelante ese procedimiento, lo que estamos viendo, por ejemplo, al costado en las imágenes es una de esas estrategias que se llevó adelante en Ezeiza, forma parte del entorno metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí se recuperan 25 hectáreas y se plantea un conjunto, un conglomerado, digamos, de tipologías que tienen que ver con la construcción de 346 viviendas. Esas 346 viviendas son adquiridas por familias, fundamentalmente de sectores medios, que se inscriben en el programa, que son sorteadas y que luego pagan una cuota en función también de los ingresos y en función de la característica de la vivienda que estén adquiriendo. Esa fue una de las líneas del programa. Otra de las líneas fue la de vivienda unifamiliar y ahí el crédito lo que aportaba era compra de suelo y construcción de la vivienda y ahí fue donde justamente se reprodujo esa situación que Luis Baer planteaba en relación al plan federal anterior,
en donde se sale a comprar terrenos y en ese marco esa compra de terrenos que hacen cada una de las familias iba como de la mano con un incremento cada vez más acelerado que el mercado inmobiliario proponía para con la oferta, ¿no? Entonces, esa situación fue uno de los elementos que evidenció la distancia que existía entre la falta de regulación de suelo en el ámbito local y una política pública planteada en el marco del Estado Nacional que se insertaba en los territorios sin que esa cuestión esté resuelta. Entonces, cuando eran terrenos del Estado Nacional, se ponen a disposición para el desarrollo de estas cuestiones y cuando el crédito era individual, era la familia la que salía a adquirir suelo, que fue cada vez más caro a medida que el programa fue desarrollándose. Ahora, esto de poner a disposición los terrenos del Estado Nacional significa cosas que, la verdad, tienen una escala y una dinámica muy significativa. El procrear fue interrumpido o fue replanteado posteriormente al 2015 durante el gobierno de Macri, fue rearmado, digamos, a partir del gobierno de Alberto Fernández y en ese rearmado se pudo llevar adelante este ejemplo que para mí es de los más significativos en términos de escala. ¿Por qué? Porque el que recién les contaba, que era el de Seiza, es una cosa bastante habitual que podamos estar teniendo terrenos vacantes en el entorno metropolitano y poder generar suelo urbano y poder generar respuestas habitacionales y llevar servicios y demás en entornos más periféricos, si se quiere, ¿no? Ahora, resolver el problema de la vivienda de gran escala generada por el Estado Nacional, que esté al servicio de los sectores medios, fundamentalmente sectores medios asalariados, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, era como bastante más improbable que sucediera. Ahora, la clave en este sentido fue justamente poner a disposición los terrenos del Estado Nacional. Acá lo que tenemos es un espacio físico muy grande, que era una ex estación del ferrocarril, que es un espacio obsoleto. Otra vez volvemos a lo que Baer planteaba como alternativa hace como 10 años antes de este proceso, y que tuvo que ver con reconocer en el entramado urbano de la ciudad un espacio vacante que era factible de ser urbanizado, y no solamente factible de ser urbanizado, sino generar una densidad adecuada para que esa respuesta sea muy significativa. El proceso fue muy largo, empezó incluso en la definición de un proceso anterior que tuvo que ver con la primera parte del procrear y termina casi en los últimos años, en el 2016, 2020, pero no, en el 2022, 23, 24, todavía se estaban desarrollando acciones en este sentido. Acá la gente ya está mudada, ya ha desarrollado acciones en este marco, se han completado con equipamientos educativos, sanitarios y demás, pero se ha insertado este pedazo de ciudad completando una trama urbana y generando una respuesta muy, muy masiva en términos habitacionales en ese marco. Hoy decíamos que también hay parte de todo esto que tiene que ver con el reconocimiento de otras estrategias que tienen más que ver con la precariedad urbana habitacional y con esas desigualdades de las que hablábamos hoy, ¿no? Y también se intervino en ese sentido, sobre todo en los últimos años en Argentina, hasta hasta diciembre del 2023, que es cuando esto funcionó, que es el desarrollo del Plan Nacional de Suelo Urbano, que fundamentalmente lo que planteó es la compra, es la adquisición por parte del Estado Nacional a nombre de organizaciones sociales, de municipios, de provincias en algunos casos y demás. ¿Para qué? Para el desarrollo de una suerte de lotes con servicio, en algunos casos con la incorporación de módulos habitacionales, en otros casos simplemente con la provisión de infraestructura de servicios y el loteo en sí mismo, ¿no? Pero esto significó la posibilidad de generar un proceso, si se quiere, progresivo de ocupación de suelo y de resolución de dinámicas y demandas poblacionales de sectores más excluidos, más vulnerables. Esto en algunos casos tiene que ver con los extremos de vulnerabilidad social, pero también tiene que ver con la incorporación, por ejemplo, de grupos agremiados, sindicalizados, que también fueron destinatarios de estos procesos.
Ahí vemos dos instancias distintas, ambas en provincia de Buenos Aires, ambas integran el área metropolitana de Buenos Aires en un segundo cordón y en un tercero, pero que de alguna manera parten de esta lógica. En este caso, el Estado adquiriendo suelo urbano. Por ahí la mayor complejidad de este proceso era, en algunos casos, la distancia que estos suelos urbanos tienen en relación a las áreas urbanizadas en cada una de estas localidades y que no siempre se articularon con los gobiernos locales para este desarrollo. Entonces tenemos en el caso de Lomas de Zamora, que vemos acá, una cosa muy, muy adecuada y vinculado al crecimiento expansivo de la ciudad en ese sector, y en el caso de Pilar vemos una cosa bastante más periférica en ese sentido. ¿Por qué traemos a colación esto de este otro sector? Porque en el medio, y tal como recién decíamos, las políticas que tienen que ver con el acceso a la vivienda fueron planteadas en ese sentido, tanto en el marco del federal como en el marco luego del Procrear, fundamentalmente para sectores asalariados, para sectores medios, ¿no? Y hay también un proceso que tiene que ver con la necesidad de intervención, algo que, como decía recién, en Argentina también tuvo una larga tradición, que es el tema de la intervención en los barrios populares, que se fueron multiplicando, como en casi todas las ciudades de la región, sobre todo desde la dictadura a esta parte, pero fundamentalmente en el proceso de los 90, ¿no? Y en la crisis del 2001 es donde esto se hizo por ahí más evidente. Sucede una cosa en particular en el año 2018, es que se genera una ley. La ley nosotros la conocemos como la ley RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que lo que hace es empezar a mapear asentamientos, villas, barrios informales en todo el país. Ese número, que es de 6.467, es el número actual. Cuando se hizo la ley era un poco menos porque no se había alcanzado a mapear la totalidad y de hecho sigue habiendo barrios sin mapear. De esos 6.400 hay 49 en la ciudad de Buenos Aires, son cada una de esas manchitas azules que aparecen en la imagen de la derecha. Y lo que plantea la ley es una cosa bien interesante. Por un lado, visibilizar, es decir, estos son los barrios populares, estos son los barrios que evidencian esta desigualdad en el acceso al suelo y la vivienda que venimos hablando desde hace décadas atrás. Ahora, aparte de visibilizar, lo que estamos diciendo es que el Estado tiene que intervenir en su integración sociourbana, tiene que intervenir en su cualificación, en su mejoramiento, en su regularización, para dotar de infraestructura, para generar programas de mejoramiento de vivienda, para poder regularizar dominialmente y generar estrategias que tienen que ver con la seguridad en el dominio, para poder promover estrategias sustentables en algún sentido de esto, porque también, y como sabemos de siempre, va de la mano las condiciones ambientales con los procesos de mayor precariedad, o sea, los mayores impactos ambientales van de la mano con los procesos de mayor precariedad urbano-habitacional en estos entornos. ¿De dónde surge el recurso para esto? Y eso también es interesante y tiene que ver con algunos aspectos que hablábamos anteriormente respecto de la recuperación de plusvalía, solo que en este marco está planteado en un plano no local, sino nacional. El financiamiento, bueno, fundamentalmente es el presupuesto nacional, se destinan recursos para este programa específicamente. Otro aporte importante del financiamiento es el impuesto país, que es un impuesto que duró un tiempo bastante largo en Argentina, que era un impuesto que se le cobraba a cada una de las personas que compraban algo en el exterior o pagaban en dólares en algún sentido. Desde la plataforma Netflix, por ejemplo, que tenía este impuesto me compré, no sé, una mochila en el exterior y eso también estaba, o fui de vacaciones al exterior y el impuesto país se agregaba en la compra del pasaje, el alojamiento y demás. Es decir, cada una de las cosas que yo pagaba en ese sentido. Ese impuesto país, un porcentaje importante de ese impuesto fue destinado a financiar, digamos, el programa. Y el otro apartado que fue muy importante, sobre todo en el momento de la pandemia, que fue cuando se desarrolló una ley en el Congreso Nacional que tiene que ver con una ley que fue el impuesto a las grandes fortunas, es decir, una ley excepcional que por única vez las grandes fortunas, aportaban un porcentaje específico
que tenía que ver con, de alguna manera, redistribuir. Estábamos en una situación crítica, pandemia y pospandemia, y bueno, redirigir, si se quiere, de donde aparece un excedente económico a donde más se necesita, fue clave para el desarrollo de este programa que tuvo, bueno, su incidencia en todo el país, ya sea en materia habitacional, con mejoramientos y el programa Mi Pieza, a cuestiones más globales e integrales de urbanización de barrios enteros o cuestiones como la que recién planteamos de adquisición de suelo y de urbanización del mismo para resolver esta problemática. Acá el destinatario era clave y claro, son los sectores populares, son aquellos que ese acceso a la vivienda y a la ciudad era como el último eslabón, digamos, el elemento que más lejano estaba de su realidad diaria. Hay otro texto que nosotros incorporamos acá, que hace la CAF, que me parece que es bien interesante, es muy largo, está el link para poder verlo, digo, no tenemos intención de que se lo pongan a leer entero, pero parece que es un proceso que, como en general la bibliografía de la CAF, lo que hace es leer la región en su totalidad, y como en este seminario hay varios compañeros y compañeras que son de otros países, que no son solo de Argentina, parece que viene a cuento el poder leerlo en términos comparativos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que habla, y como 3 o 4 imágenes que recorté de eso, y que tienen que ver con entender esta cuestión de la vivienda y el suelo como claves en el reconocimiento de la igualdad o de la desigualdad en este sentido, ¿no? La cuestión de la desigualdad del ingreso y el consumo tiene que ver con otras formas de desigualdad siempre, desigualdades sociales, legales, culturales, ambientales, y van adquiriendo su forma en las ciudades, digamos, nuestros entornos metropolitanos evidencian esas desigualdades sociales, legales, culturales y ambientales. El espacio urbano, pero sobre todo la localización, van a ser un factor que va a ser clave en términos de integración o en términos de segregación. Digamos, no es casual que el nombre que se le destinó al programa que recién mencionábamos era el de integración sociourbana, en el sentido de entender que esa integración no tenía que ver solo con elementos físicos, sino con procesos bastante más amplios en ese sentido, y cómo uno tiene que ver claramente con el otro. Entonces, en ese marco, la vivienda va a ser un elemento clave para promover esa situación de igualdad, o para exacerbar esa instancia de desigualdad de la manera que lo que estamos viendo en este recorrido. ¿Qué pasa con eso? En esa desigualdad urbana, cuando lo pensamos en términos de acceso a la vivienda, la podemos estar reconociendo en distintos aspectos. Uno, la desigualdad en el gasto de vivir en la ciudad, esto que hoy estábamos mencionando, o en el acceso a los servicios, es decir, cuánto cuesta la ciudad, cuánto tengo que pagar por ese acceso a la ciudad en materia de servicios, en materia de transporte, en materia de suelo específicamente y demás, de localización, ¿no? En ese sentido. Ahí en el informe que hace la CAF dicen 16 ciudades, los más pobres consagraban el 21% de sus gastos a la vivienda, y los más ricos el 28%, una diferencia mínima que evidencia la desigualdad en el gasto. Digo, no puede haber solamente un 7% de diferencia respecto de los ingresos entre uno y otro para poder resolver esa cuestión, ¿no? De sus gastos, perdón, no de sus ingresos. Esa evolución del gasto de la vivienda para el decil más pobre es también muy, muy evidente. En el caso de la Ciudad de México, en el 2000 fue el del 19,8%, mientras que en el 2010 fue del 29,3%. Mientras que para los más ricos se mantuvo en un 30%. Es decir, cada vez es más difícil poder pagar la ciudad, por decirlo de alguna manera, para los sectores más vulnerables de población. En el caso de Lima, el gasto de la vivienda se redujo en un 61% para el 10% más pobre. Se planteó en un 61% para el 10% más pobre de población. Bogotá y Cali registraron descensos del 40% en el gasto de la vivienda para los pobres entre el 94 y el 2006. Esta situación habla de una cosa bastante desequilibrada en la región, y que obedece también a presencia de políticas en un sentido o en el otro, y también a diversas condiciones respecto
de los ingresos mínimos de la población, ¿no? Ahora, también cuando hablamos de vivienda, resulta importante poder ver de qué estamos hablando en términos de esas condiciones habitacionales. Hay una presencia de materiales precarios de un 27% en los hogares más pobres. Dice el 27% de los hogares más pobres habitaba una vivienda construida con materiales precarios, mientras que de los estratos más ricos, tan solo un 4%, por supuesto, tienen materiales precarios en ese contexto. El saneamiento, otra clave, digamos, esencial para poder pensar a la vivienda en términos sanitarios, en términos ambientales, en términos de salud concretamente, ¿no? El 55% de los hogares más pobres estaba conectado a la red, mientras que el quintil más rico, el 90% está conectado a la red, y me atrevo a decir que ese porcentaje se incrementó mucho en el último tiempo, ¿no? Hay una situación muy dispar, está diciendo el informe, donde los efectos distributivos de la política de vivienda son muy contrastados, en ciertas ciudades genera distorsiones y en otra va corrigiendo desigualdades, como lo que recién decíamos cuando se reduce ese gasto en términos generales, ¿no? Otra cuestión que va a tener que ver directamente con esto, el caso chileno, ¿se acuerdan en el podcast que escuchamos la primera vez? Fue detonante del conflicto, que tiene que ver dónde está localizada esa vivienda, ¿no? Porque la otra desigualdad urbana que plantea el acceso a la vivienda y a la tierra justamente es dónde eso está. No es lo mismo esa resolución de vivienda en, por ejemplo, inmuebles obsoletos insertos en el área central de una ciudad que una respuesta habitacional en una zona periférica de la periferia, ¿no? Entonces, esa situación va a estar en directa relación con las capacidades que tenga esa ciudad o ese entorno metropolitano para resolver el tema del transporte. Y va a ser sustancial para definir esto en términos de desigualdad o de igualdad y en términos de exclusión o no a ese derecho, ¿no? Dice, entre 95, 2000 y 2010, los gastos de transporte se incrementaron levemente en las ciudades. Los deciles 8 y 10, o sea, los deciles más ricos gastan más en transporte, lo que constituye en sí mismo una señal de inequidad. Los pobres tienden a incrementar el gasto en transporte y los ricos lo van reduciendo. Esto sería hasta ahí como mal expresado, me parece. Esta situación hace que, por ejemplo, entre el 95 y el 2010, ese incremento fue del 6 al 9% para los más pobres y del 95 al 2010 del 20 al 13% para los más ricos. Es decir, en uno sube, en el otro baja esa incidencia del transporte en ese marco. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el transporte público lo utilizan los sectores medios y los sectores de menor poder adquisitivo, y eso también va a estar impactando también en el paquete general de inversiones en ese sentido. Intervenir en términos de transporte público también tiene que ver con intervenir en términos de equidad y tiene que ver con intervenir en términos de acceso a la ciudad y en acceso a la vivienda. Entonces, también es un elemento sustancial a la hora de pensar en sistemas de transportes integrados que de alguna manera generen una movilidad eficiente y que vaya disminuyendo las desigualdades en ese sentido. Si lo que hacemos es simplemente proponer estrategias habitacionales que no incluyan todas estas dinámicas en sí mismo, lo que vamos a estar logrando es incrementar o profundizar la condición de desigualdad por más que tenga un techo donde vivir. Ese sería el esquema del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la desigualdad económica va a estar convirtiéndose en una desigualdad geográfica. Vamos a tener en nuestros entornos metropolitanos áreas de extrema riqueza y prosperidad y otras de absolutas desventajas y precariedades que se van a estar concentrando. Esto también va a ser clave en todo el territorio de la región. Creo que se evidencia, creo que es un rasgo que podemos ver en todas las ciudades donde cada uno de los que hoy estamos en el seminario vivimos, ¿no? El espacio de alguna manera va creando condiciones para reproducir tanto la riqueza como la pobreza. Lo que estamos tratando de decir es cómo podemos intervenir para que esa geografía de la desigualdad vaya mutando, ¿no? Entonces, claramente tengo que estar interviniendo en términos de zonificación, tengo que estar interviniendo en términos de producción de bienes públicos en una forma selectiva, tengo que estar
de alguna manera aplicando impuestos para que permitan estar generando intervenciones de otra índole, como la que recién estábamos comentando. Tengo que estar pensando en un suministro diferenciado de vivienda social y de servicios, es decir, puntualizando o contribuyendo más en ese sector urbano donde más lo necesito en detrimento del otro. Tengo que estar pensando o parando, digamos, estrategias que tengan que ver con intervenciones sociales y políticas excluyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en las transformaciones de nuestras ciudades en términos de dinámicas económicas, ¿no? De desarrollo y demás, como lo venimos hablando desde el principio cuando hablamos en términos de competitividad y productividad de una ciudad. Ahora, para que esa competitividad y esa productividad de la ciudad se termine generando acciones en todo ese territorio en términos equitativos, eso tiene que estar reproduciéndose en la totalidad del territorio y tiene que servir para disminuir estas desigualdades de las cuales estamos hablando. Si no, simplemente lo que hacemos es generar acciones que van a estar consolidando y reproduciendo cada vez mayores desigualdades en este marco. Este tema que estamos viendo hoy, que es el tema del acceso al suelo y el acceso a la vivienda, va a ser clave a la hora de pensar geografías diferentes de las ciudades en términos de todas estas desigualdades de las cuales estamos hablando, ¿no? Necesitamos estar interviniendo, interviniendo en aquellos barrios que de alguna manera presentan una mayor condición de segregación o mayor condición de desigualdad para poder equilibrar ese territorio en su totalidad y que esa desigualdad económica no se convierta en una desigualdad geográfica, sino que al revés, partiendo de esa desigualdad geográfica, podamos reconocer esas estrategias económicas que permitan revertirla, cualificarla y desintegrarla, ¿no? En términos o en todo caso al revés, en vez de decir desintegrar la desigualdad, lo que tendríamos que hacer, cómo lo tendríamos que empezar, tiene que ver con construir igualdades, ¿no? Y construir igualdades implica, cuando hablamos de estrategias integrales, inclusivas y sobre todo complejas, implica no solamente mirar el tema de la vivienda como una cuestión de resolución habitacional o de techos, sino pensarlo en esta dinámica y en esta complejidad de acciones a las cuales estamos haciendo referencia. Se me hizo un poquito largo la clase, ya termino. Acá los textos que estábamos mencionando en el día de hoy, que son todos muy interesantes, son de distinto momento histórico y eso también me parece que da cuenta de la posibilidad de pensar esto en otras dimensiones. Algunas cosas que permanecen en el tiempo y otras que con algunas estrategias diferentes van modificándose. Les cuento un poquitito lo del foro del debate, que como es un tema denso, acá les proponíamos una cosa como para relajarnos y no tanto. No sé si la vieron, la película se llama En los márgenes, es de un director que se llama Juan Diego Botto, que también es muy, muy conocido. Es una película española protagonizada por Penélope Cruz. Ya tiene unos años, desde el 2022, pero la pueden seguir encontrando en Netflix. Así que, les pedimos eso, que la miren, porque en los márgenes nos parece que de alguna manera se reconocen cosas que vimos no solamente en el día de hoy, sino también en el de la semana pasada, cuando hablábamos de la cuestión de la perspectiva de género involucrada a todas estas cuestiones, que en términos generales seguimos hablando de desigualdades en los entornos metropolitanos, ¿no? Pero fundamentalmente les pedimos que las vean, que luego de verlas, que nos comenten en un párrafo corto, no más de 200 caracteres, cuál es la expresión que más les impactó respecto del ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad concretamente, ¿no? Porque también de alguna manera van de la mano. Y si además podrían hacer una reflexión respecto de si ven o no un nexo entre ese acceso a la vivienda y la perspectiva de género que hablábamos la semana pasada, tratando de incorporar un poquito esa mirada también. Seguramente les va a resultar interesante. Es una película dura en un montón de sentidos, pero me parece que es muy próxima a nuestros contextos, por más que sea un caso español, que lo elegimos justamente por eso, para que esté un poquito más desanclado de nuestra realidad, pero que veamos que esta cuestión del acceso a la vivienda y la ciudad no es una cosa excluyente de nuestra región, sino que se vuelve muy complejo también en los países de mayor desarrollo económico
y que también nos involucra cuando los procesos de, digamos, intercambios poblacionales se hacen evidentes en esos contextos también. Así que bueno, los leemos y comentamos en todo caso. Muchas gracias.